Bendiciones hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Como siempre, con la intención de divulgar el conocimiento para provecho de todos, el conocimiento que no es más que la expresión de la interacción de la vida con nuestro universo. De eso se trata la astrología. Mucho más allá de lo que en la antigüedad se utilizaba y se le daba uso de adivinación y ver el futuro, hoy es una herramienta de conciencia. Muy bien. En base a esto, siempre tratamos de que nuestros videos logren llegar desde un fundamento y de una explicación para que todos lo puedan entender. Hoy voy a hablarles de un evento que ocurre todos los años y es el solsticio de invierno para el hemisferio sur. Solsticio de invierno para el hemisferio sur, ya que en el hemisferio norte se vivirá el solsticio de verano. Muy bien. Para entender el proceso del solsticio y después tener una información sobre su operatividad desde el punto de vista astrológico y energético, primero debemos de tener una comprensión, llamémosla así, astronómica de, digamos, su ubicación cosmogónica en nuestro sistema solar, de cómo se da ese movimiento, para dar una comprensión de cuál es el factor energético de su interpretación. Para eso yo les presento una imagen, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen del solsticio de invierno para el hemisferio sur. Aquí podemos ver los dos, hemisferio sur y hemisferio norte. Pero vamos a entender un poco cómo se manifiesta. En esta imagen vemos la Tierra, ¿sí? La Tierra y un plano. Ese plano es la Tierra cortada en dos y es el plano del Ecuador, derivado de el paralelo, ¿sí? Que divide a la Tierra en dos, que es el Ecuador que pasa por la mitad de la Tierra. Así que allí está el plano del Ecuador terrestre y genera un plano con el Ecuador celeste. El Ecuador celeste se define como la proyección del Ecuador terrestre. El Ecuador terrestre proyectado, el Ecuador terrestre genera el Ecuador celeste. Y ese plano se denomina plano ecuatorial. Corta a la Tierra en dos, ¿verdad? En dos partes, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ese plano es un término utilizado en la astronomía, así que no estamos definiendo nada nuevo. Luego tenemos otra circunferencia que se denomina la eclíptica. Esta circunferencia que se denomina la eclíptica es la línea que forma el paso del Sol por el centro del zodíaco. Por supuesto que el origen de ella es la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Pero este plano, esta circunferencia denominada eclíptica es el movimiento aparente que vemos del Sol, ¿ok? En el transcurso del año. Muy bien. Allí se forman 4 puntos, es decir, entre la relación de la eclíptica con el plano ecuatorial o el ecuador celeste. Esos dos planos tienen una inclinación que es de 23.7 grados y hay un cruce de esos dos planos. Ese cruce de esos dos planos es llamado punto vernal en Aries y el opuesto, que es Libra. Es decir, serían los equinoccios. ¿Sí? Equinoccios. Los equinoccios es la primavera y el otoño, que para el hemisferio norte es en marzo, la primavera. Muy bien. Conjugando estos dos planos, nosotros podemos ver claramente cómo operan los solsticios y los equinoccios. El término equinoccio significa
equi, claramente equilibrio, y noxio, día y noche. Entonces, es el equilibrio del día y la noche. ¿Por qué? Porque si el Sol lo ubicáramos acá, nos mostraría que la iluminación de los rayos solares, porque se encuentra justo en el cruce de la línea con el ecuador, sería igual para el hemisferio norte que para el hemisferio sur. En cambio, los solsticios son el punto más alto o más alejado del ecuador celeste que se encuentra el Sol en su trayectoria por la eclíptica. Si aquí vemos, por ejemplo, ¿verdad? Solsticio de verano, pero que se refiere para el hemisferio norte, vemos claramente que si ubicamos el Sol aquí, donde dice solsticio de verano, esta imagen es el hemisferio norte, estarían los rayos solares yendo directamente sobre el hemisferio norte y el hemisferio sur estaría recibiendo unos rayos solares mucho menores en su inclinación. Por lo tanto, mientras el Sol estuviera en esta posición, ¿verdad? El solsticio de verano, en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio sur, en el solsticio de invierno. Es decir, estamos en la parte opuesta, más lejana a la incidencia de los rayos solares. Por lo tanto, cuando el Sol está en el lado opuesto, estaría, ¿sí?, en esta parte de la eclíptica. Así que la imagen debería estar al revés y este sería el solsticio de verano, aquí cambiáramos el término, para el hemisferio sur, estuviéramos recibiendo los rayos solares de forma directa en la mayor parte del año y el hemisferio norte estaría recibiendo levemente los rayos solares por la inclinación. Esto se refiere a la rotación de la Tierra, hay que combinarlo, acá no estamos combinando la rotación de la Tierra. Por lo tanto, el hemisferio norte estaría recibiendo el invierno. Esta es un poco la explicación de por qué se dan los solsticios y los equinoccios. Solsticio significa sol quieto. Solsticio significa sol quieto. Y vamos a ver, aquí estamos en el hemisferio norte y aquí estamos el hemisferio sur. Nosotros ahora vamos a entrar en el solsticio de invierno, así como lo indica esta imagen, para el hemisferio sur. Por lo tanto, el Sol va a llegar a esta posición, donde les estoy marcando, donde está el puntito rojo. Entonces, ¿qué hace el Sol? Ustedes pueden ver que la eclíptica, claramente como su nombre lo dice, es una eclíptica. Una eclíptica no es una esfera, es decir, es ovoide. Entonces, el Sol, desde el equinoccio, cuando está en el equinoccio, está en el centro, alineado con el ecuador. Pero cuando vamos a vivir el solsticio de invierno, el Sol llega a la posición más alejada del polo opuesto, lo que significa que va a llegar a un punto donde el Sol llega a un pico máximo de alejamiento y tiende como a detenerse. Es un movimiento aparente. Y luego vuelve a ascender. El Sol llega a un punto más bajo, alejado del ecuador opuesto, donde sería la incidencia más pico del invierno, es decir, donde los días son muy cortos y las noches son muy largas, y allí hay una aparente detención del movimiento solar, aproximadamente de 3 días, para luego volver a comenzar un ascenso, hacia el equinoccio de primavera, que se considera el año nuevo cósmico.
¿Qué se considera el año nuevo? Diciembre, ¿sí? Es decir, enero. Enero se considera el año nuevo en el calendario gregoriano, pero en el calendario cósmico, el año nuevo es el 21 de diciembre, perdón, el 21 de septiembre. Para el hemisferio norte, el 21 de marzo. Para el hemisferio sur, que estamos hablando, el 21 de septiembre. Entonces, si habláramos del hemisferio norte, que es la orientación natural del esquema que tenemos aquí de la Tierra, ¿sí? En el invierno para el hemisferio norte, aquí estamos, ¿verdad? En el solsticio de invierno, y cuando el Sol llega al solsticio de invierno, está aproximadamente 3 días estático. Y luego comienza, que sería ¿en qué fecha? En diciembre. El 21 de diciembre, puede ser el 22 en alguna época, pero el 21 de diciembre, el Sol llega al solsticio de invierno para el hemisferio norte. Y tiene un aparente quietud, ¿sí? Por eso es solsticio, sol quieto, para volver a comenzar su ascenso el 24 de diciembre. O sea, ¿su ascenso a qué? Su ascenso hacia el momento de equilibrio que se va a dar en el equinoccio de Aries y en su máxima expresión para el hemisferio norte en el verano, que sería el solsticio de verano. Todo este movimiento es el ascenso del Sol, primero para llegar al equilibrio, que sería el inicio del año nuevo cósmico, que es el 21 de marzo, 0 grados de Aries, y luego llegar a su máxima esplendor, que es el verano, para el hemisferio sur, y luego volver a decaer para hacer en sentido inverso lo mismo en fechas opuestas para el hemisferio sur. Muy bien, esta imagen pretende explicar un poco la incidencia energética. Por lo tanto, cuando estamos en invierno, ¿sí? En este caso, invierno para el sur, el Sol estará acá, nosotros tenemos la menor fuerza de incidencia solar. Es decir, en términos alegóricos y mitológicos, cuando el Sol desciende, si hablamos para el hemisferio norte, que sería el invierno, el Sol desciende y muere. Y el 24 de diciembre para el hemisferio norte renace para cumplir, ¿verdad? En Aries, un nuevo año. Y el Aries, la primavera, primera verdad, es donde se inicia el año cósmico. El Sol renace. Muy bien. Comprendiendo esto, aquí entendemos lo que significa, ¿verdad? Para el hemisferio norte, la natividad. Porque cuando el Sol renace, que la fiesta, ¿sí? En la mitología se conoce como Natalis Solis Invictus, es decir, el nacimiento del Sol invicto, ¿ok? Renace cuando para el hemisferio norte, el 21 de diciembre, el Sol llega a su mínima expresión, el 24 empieza a ascender, es decir, empieza su nuevo ascenso, renace el Sol y ahí renace la vida. ¿Qué fecha es esa? Capricornio. ¿Qué planeta rige? Saturno. Por eso también en los romanos festejaban en esta fecha, ¿verdad? 2 semanas, la fiesta Saturnalia, que representaba el Sol Invictus, el Sol naciendo del invierno. Qué analogía tan maravillosa con Saturno con el invierno y con Capricornio con el invierno. Entonces, de ahí sale el término de la Navidad y de la natividad, del solsticio de invierno para el hemisferio norte.
Así que la verdadera Navidad cósmica, ¿verdad?, para el hemisferio sur no es en diciembre. Es decir, el nacimiento del Sol se va a dar aproximadamente el 24 de junio, que sería el Natalis Sol Invictus para el hemisferio sur. Para el hemisferio norte es en diciembre. Pero esta fecha se globalizó y se utiliza en diciembre. ¿Por qué se utiliza? Por términos cristianos. Porque, como es el nacimiento del Sol, el Sol es la vida, vamos a salir un poquito de esta imagen, como es el nacimiento del Sol y el Sol es la vida, el Sol es el espíritu de vida, el representante de la conciencia cósmica en nuestro sistema solar, todos los avatares de las diferentes sociedades en la antigüedad, entre comillas, no realmente ni físicamente, nacían en esa época, como es el caso de diferentes, por ejemplo, Horus, ¿verdad? Por supuesto que estas son fechas mitológicas, ¿no? Adonis, Dionisio, Mitra en las diferentes culturas, Zoroastro, también Zarathustra. En realidad no hay una comprobación histórica que hayan nacido. Así como la Iglesia, teniendo conocimiento de que para la Iglesia, ¿verdad?, dioses paganos y culturas paganas, y por lo tanto sus seguidores eran paganos, con la intención de captar a todo esas creencias, pone a Jesús a nacer en esa fecha. ¿Por qué? Por supuesto que ya está comprobado hasta históricamente que Jesús no nació el 24 de diciembre. El 24 de diciembre es el nacimiento del Sol Invictus. Y todos estos, llamémoslos dioses, porque son seres representantes de la conciencia universal, seres que encarnaron con una gran conciencia y dejaron su enseñanza, así como lo fue Jesús, como lo fue Buda, son representación de esa conciencia solar, del logo solar, en la cual nosotros todos estamos unidos desde la esencia de nuestro ser. Entonces, eso es lo que representa el solsticio. Es el momento donde el Sol, el 21 de junio para el hemisferio sur, llega a su mínima influencia solar y 3 días más tarde renace, es decir, comienza su ascenso para salir del invierno, ¿verdad?, de su lugar más frío de incidencia al hemisferio sur, donde nos encontramos aquí en Montevideo, Uruguay, y ascender hacia el nuevo año cósmico. Allí renace la vida. ¿Cuál es la máxima expresión? Eso va a llevar aproximadamente 89, 90 días, aproximadamente 3 meses. Ese punto, el 23 o 24, es el renacimiento, pero es un momento de crecimiento hasta cuando llegue al equinoccio. El equinoccio para el planeta, ¿sí?, del año cósmico, es decir, en nuestro sistema solar se da en Aries, pero se divide en 2 fechas para el hemisferio sur y el hemisferio norte. En realidad, el año cósmico se da el 21 de marzo, pero para nosotros es una fecha importante la primavera, ¿verdad?, en septiembre. Porque estamos hablando de 2 ciclos de renacimiento que se divide en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. De aquí que muchas personas, ¿verdad?, que este es un tema que es tema de otro video, de expresar cómo nosotros manejamos la energía cósmica y cómo filtramos a través de nuestra existencia estas fuerzas. De aquí que muchas personas hacen rituales, ¿no? O sea, escribe todo en un papel y entonces lo quemas, o bueno, rituales, ¿no?, en el cual yo no voy a entrar porque no es que sean malos ni buenos, simplemente son apoyos para la mente. Si tú tienes una conciencia de que el impulso mental lo diriges hacia el renacer
y estás firmemente convencido, con una meditación basta. Pero los rituales simplemente son para reforzar el impulso mental, ¿verdad? Prender una vela, incienso, quemar todas las cosas que quieres dejar atrás, escribir cosas nuevas. Bueno, hay infinidad de rituales. Pero el verdadero impulso de tu creación se da desde el plano mental. Y si tú entiendes el proceso y sabes que estás en un momento de renacer, ese momento de renacer se cumple, ¿verdad?, para el hemisferio sur el 21 de junio. El 21 de junio empieza, pero debería haber 3 días, ¿verdad?, de una profunda retrospección para impulsar nuevamente un nuevo ciclo que es el 24. De aquí sale, ¿verdad?, la natividad. Navidad significa nacimiento de la vida, que es heredado para todo el planeta porque de ahí viene, o sea, no es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de la vida relacionado, ¿sí? Para el 21 de diciembre, el Sol llega a su posición más baja con relación al polo opuesto, es decir, el invierno para el hemisferio norte, y el 24 comienza a ascender el Sol. El Sol es la vida, es la conciencia cósmica. Renace el 24 de diciembre para todo el planeta como ciclo cósmico, para el hemisferio norte como estación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta fecha, que es muy importante para el desenvolvimiento del proceso evolutivo de nuestro sistema solar y para el movimiento de la vida y de la expansión de la conciencia, ya que la conciencia emana de la expansión solar, de la vida solar, de la conciencia que habita en el Sol, que es el que sostiene nuestro sistema solar. Así se estudia desde el punto de vista astrológico. Para nosotros, para el hemisferio sur, este momento va a ser a las 12:55 hora Uruguay, Montevideo, Uruguay. Tiempo universal, es decir, el tiempo del planeta, centrado en el meridiano Greenwich, son 3 horas más tarde, sería a las 15:55. Esa es la hora exacta cuando se va a cumplir el solsticio de invierno. ¿Qué deberíamos considerar en este momento? Considerar, ¿verdad?, tener en principio una actitud positiva, que habría que tenerla todo el tiempo, todo el año. Pero es un momento de fuerza, es un momento de renacimiento. Así como hay muchos ciclos en la vida. Tu cumpleaños, es decir, cuando el Sol vuelve a pasar por tu momento de nacimiento, es un ciclo personal. Ciclos, microciclos menores, cuando la luna llega a la luna nueva, es un ciclo mensual. Un ciclo diario, cuando el Sol sale en cada ciudad, es un ciclo diario. Hay una hora y un momento exacto para cada ciudad cuando el Sol sale. Son todos ciclos que desenvuelven la vida. 10 años son un ciclo, 1 año son un ciclo, 7 años son un ciclo. 12 años son un ciclo por el ciclo de Júpiter. 30 años son un ciclo por el ciclo de Saturno. 80 años son un ciclo por el ciclo de Urano. La vida son ciclos de muerte y renacimiento. Y nosotros tenemos los solsticios como el inicio del renacer para comienzo de un nuevo año en el equinoccio de Aries. Esta es la conciencia que nosotros debemos de entender de cómo el universo, ¿verdad?, desenvuelve la vida y sus influencias. La consecuencia que se desarrolle en el proceso de cada uno, ¿verdad?, y la diferencia entre cada año, entre cada ciclo, depende de la conjugación de todos los demás factores que mueven la vida en nuestro sistema solar. Es decir, Mercurio, que mueve el plano de la mente, Venus, que mueve el plano del sentimiento y el vínculo terrestre afectivo, ¿verdad?, Marte, que rige la energía de vida, Júpiter, que rige la expansión, pero en función de la ley y la verdad, Saturno, que rige la ley y el orden, y así sucesivamente.
cada año la distribución energética de todos estos factores, que son los que rigen el desenvolvimiento de los planos de la existencia, ¿verdad?, se conjugan de forma diferente. Y ahí está la diversidad de la vida. Pero a la vez, esto se conjuga a la carta natal de cada individuo, es decir, el proceso de vida plasmado en el momento de nacimiento. Entonces, todas las cosas que podemos especular como los solsticios están muy bien. Rituales, todas las antiguas culturas hacían una invocación y adoración, entre comillas, o alabar, entre comillas, a la fuerza solar. Sí, la fuerza solar es parte de todos nosotros. El logos solar, que es decir, la fuerza espiritual del universo, para nuestro sistema solar se asienta en el Sol. Y cada partícula de tu ser, que es conciencia, es uno con la esencia espiritual del Sol. Si no existiera el Sol, no existiera la vida. El Sol que vemos es el Sol físico, pero detrás de ese Sol está el Sol espiritual. Y a ese Sol espiritual es el que alimenta la existencia. No es el Sol físico. El Sol físico es el regulador de la vida física. Si estudiamos Cábala, vamos a ver que allí se asienta, no físicamente, sino espiritualmente, la energía del Arcángel Miguel, que es la conciencia, es una conciencia, lo que estudian Cábala. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del solsticio, es un renacer de la conciencia humana, de la cual todos formamos parte. De allí, cada cual puede hacer el ritual que crea. Pero si tú solo tienes conciencia de este proceso y fluyes con él, con eso basta. Porque no hay, lo demás es como un protocolo de apoyo a la mente. Así que vive este solsticio que se dará el 21 de junio, pasado mañana, a las 12:55 para Montevideo, Uruguay, 15:55 para el planeta, en una actitud positiva, de renacimiento y de aceptar el proceso de vida como una bendición para todos. Gracias, hermanos, que la divinidad esté siempre en tu camino. Suscríbete a nuestra cuenta YouTube, simplemente porque nos sentimos dichosos de poder dar este conocimiento a todos los que estén prestos a recibirlos. Si alguno lee comentarios adversos que reniegan de todo lo que hacemos, yo trato de borrarlos para no crear incomodidad a los demás. Pero disculpen si alguno se me pasa, porque siempre hay gente que tiene una actitud negativa y bueno, genera comentarios inconvenientes, hasta insultos, pero bueno, trataré de borrarlos. Simplemente si alguno se me pasa, pero bienvenidos todos al que quiera aprender y a la conciencia. Somos uno en la esencia y lo importante es que si uno crece, crecemos todos. Así que mi mayor satisfacción es que cada uno de ustedes alcancen un crecimiento en su estado vibratorio para que sea conciencia y elevación en la humanidad. Que la bendición de la divinidad esté siempre en tu camino. Namaste.